Hola a todos. Comenzamos aquí el desarrollo de la unidad dedicado a los cambios que se producen en el antiguo régimen o también a la conocida crisis del antiguo régimen. En este primer vídeo vamos a hablar de esas transformaciones que van a llevar al final de este periodo de la historia. En primer lugar vamos a ver qué es o qué se entiende o cuál es el marco histórico del antiguo régimen. El antiguo régimen va a comenzar a finales del siglo XV y durará hasta la última parte del siglo XVIII, el último tercio. Vamos a ver cuáles son los principales rasgos de este periodo, que van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a centrarnos en la demografía, ya que en esta época la natalidad va a ser muy alta, al igual que la mortalidad, por el hambre, las malas condiciones médicas, epidemias, guerras, etc. Por lo tanto, el crecimiento de la población, el crecimiento natural va a ser muy o bastante reducido. Respecto a la economía, la agricultura tradicional va a ser la principal base de esta economía, pero va a tener una serie de métodos, una serie de herramientas muy arcaicas, prácticamente como la que podíamos conocer en la Edad Media, incluso en época antigua. Por lo tanto, va a tener un rendimiento muy escaso. Por otro lado, la artesanía principalmente va a estar controlada por los gremios, sobre todo en las ciudades, aunque poco a poco en el siglo XVII se van a desarrollar manufacturas y otros elementos que le irán quitando cierto poder a los gremios. Respecto al comercio, vamos a distinguir comercio interior y comercio exterior. El comercio interior va a ser escaso, porque vamos a tener malas comunicaciones y también por el tema de las aduanas interiores, es decir, aduanas por las que pasar una mercancía de un lugar a otro tienen que pagar una serie de impuestos, lo que encarecerá el producto y dificultará el comercio. Respecto al comercio exterior, se va a ver favorecido por los nuevos descubrimientos y las nuevas tierras colonizadas, sobre todo por Portugal y España, y un poco más adelante por la expansión colonial principalmente de Holanda, Francia y Inglaterra. Respecto a la sociedad del antiguo régimen, vamos a tener una sociedad estamental en que tendremos dos primeros grupos, la nobleza y el clero, primero y segundo estado, que serán grupos privilegiados. Y luego tendremos el resto de la población, el llamado tercer estado, que será un grupo que no tendrá privilegios y será también un grupo heterogéneo. Ahí vamos a tener a burgueses, artesanos, campesinos, etcétera, muy distintos entre ellos, pero todos encuadrados dentro de ese gran grupo que sería el tercer estado. Y no van a tener privilegios, como hemos dicho, y serán los únicos que pagarán impuestos. Respecto a la política, desde el siglo XVII vamos a tener a la monarquía absoluta como régimen político en la mayor parte de los estados. Esta monarquía absoluta tendrá a un monarca que recibe la autoridad directamente desde Dios, que tendrá todos los poderes en su persona concentrados y que no dependerá de nadie. No está limitado, su poder no está limitado por ninguna persona, ninguna institución, ninguna ley. Y respecto a la cultura, en el Renacimiento, tras el triunfo del antropocentrismo, pues se va a ir desarrollando el espíritu crítico, la investigación y la experimentación. Bien, una vez sentadas estas bases de qué era el antiguo régimen, vamos a ver qué transformaciones se van a dar en el último periodo del siglo, la última parte del siglo XVIII. Pues como decimos, en la segunda mitad, el último tercio del siglo XVIII van a producirse unos cambios que acabarán con el antiguo régimen. Y también haremos notar, aunque lo veremos en un vídeo posterior en que hablaremos de la ilustración, que esta corriente cultural, la ilustración, tendrá mucho que ver en los cambios. Bien, pues vamos a empezar por la economía. Pues se van a producir una serie de cambios, de transformaciones que llevarán a una expansión económica. Respecto a la agricultura, pues en varias partes de Europa, sobre todo en Gran Bretaña, en Inglaterra, va a haber un aumento de la producción agrícola. ¿Por qué? Pues porque se van a introducir la rotación de cultivos en lugar del barbecho. Es decir, esa nueva rotación de cultivos se conoce como el sistema Norfolk, y lo que consiste básicamente es que si ya desde la Edad Media, desde la plena, sobre todo la Baja Edad Media, se tenía el cultivo trienal que se decía, que teníamos una parte en barbecho, otra parte con un cultivo normalmente de cebada, guisante, es decir, legumbre, y otra de trigo, y se iba rotando. Pues ahora, con el sistema Norfolk, todo el año
todo el año va a estar en cultivo. Vamos a tener cebada, cereal, trébol o hierba para el ganado, trigo, otro tipo de cereal, y luego nabos y otros cultivos de raíz como cualquier tipo de tubérculos que ayuda a que la tierra se enriquezca. Entonces, si vemos, durante todo el año la tierra está en cultivo y por lo tanto se le saca más producción. También se van a introducir nuevos productos que son más productivos, que dan un rendimiento mayor, como el maíz y la patata, traídos de América. Y también se van a sembrar plantas industriales, como por ejemplo el algodón, que veremos será muy importante cuando se produzca el desarrollo industrial con la revolución industrial. Muchas de estas plantas pues se encaminarán a esa industria. Bien, estos cambios van a suponer una demanda, un aumento de la demanda y por lo tanto el desarrollo agrícola aumentará. Y también, ya lo veremos, todo esto hará que la población esté mejor alimentada y por lo tanto habrá un aumento de la población, que lógicamente demandará más productos. Respecto a la artesanía, los gremios, como ya hemos comentado, van a ir paulatinamente perdiendo poder y aquí eso se ve más claro porque aumenta la que se llama industria doméstica, sobre todo en el campo. Es decir, tenemos un comerciante que compra materias primas y lleva las materias primas a familias en el campo que allí en sus casas producen artesanalmente el producto que se quiere y luego el comerciante vuelve allí, les compra lo que hayan producido y les entrega más materia prima. Es decir, entonces va yendo por distintas zonas del área y va recolectando los productos y les va entregando materias primas. Y esto, al ser fuera de la ciudad, escapa del gremio, que normalmente el gremio siempre es un obstáculo al desarrollo industrial y comercial muchas veces porque fija el precio, no se puede tener un precio distinto al que fija el gremio, las condiciones de trabajo, los materiales, etcétera. Entonces, esta manera es una manera de liberarse del control del gremio. Y por otro lado también se producen las grandes manufacturas reales, que son grandes fábricas que se dedican a elaborar productos de lujo como tapices, sedas, etcétera. Respecto al comercio, el comercio interior se va a ver mejorado por una mejora en las vías de comunicación, tanto fluviales, canales, ríos, como terrestres. Se abren nuevos caminos, se mejoran los caminos. Y en el exterior va a crecer el comercio también por el desarrollo del transporte marítimo. El transporte marítimo va a mejorar y eso mejorará el comercio. Y también va a ser muy importante el comercio colonial. Sobre todo, ya lo veremos, controlado por Inglaterra, y el comercio colonial traerá de las colonias materias primas, metales preciosos, que en la ciudad, en Europa, se transformará y luego esos productos se venderán allí. Entonces les va a venir muy bien para el comercio de esos países. Y como ya hemos dicho, tendrá mucha importancia el Reino Unido, Inglaterra, tendrá mucha importancia en este comercio colonial. Bien, vamos a ver la sociedad. Durante el siglo XVIII sigue siendo, ya hablaremos, sigue siendo estamental, pero se da un aumento respecto a la demografía, un aumento en la población. ¿Por qué? Pues ya lo hemos comentado, va a mejorar la alimentación, por todo lo que hemos visto, también mejorará la higiene y un poco la medicina. Y eso hará que la gente se muera menos y por lo tanto hay un crecimiento de la población. Respecto a la sociedad, ya hemos dicho, será una sociedad estamental, aunque va a experimentar algunos cambios. ¿Qué cambios? Pues, por ejemplo, la nobleza va a perder influencia política. Va a tener cada vez más control la monarquía y la nobleza tendrá un poco menos de influencia política, aunque mantendrá sus privilegios. Vivirán de las rentas, de las tierras que controlarán, que serán ellos sus dueños y de esas rentas vivirán. Por otro lado, el clero va a mantener su gran importancia en la sociedad, de control de la sociedad, de las conciencias, pero se va a ver presionada, por un lado, por la monarquía, que le va a quitar cierto poder o va a intervenir en su problemas, los problemas de la Iglesia, intervendrá la monarquía, esta monarquía absoluta que hemos dicho que no tiene no se para ante nada, no tiene ninguna norma, ninguna institución que la pare, pero también por los intelectuales, que serán partidarios de una sociedad cada vez más laica. Todo el tema de la Ilustración pues también presionará a la Iglesia. Siguiendo con la sociedad, nos quedaría el tercer grupo, ese tercer estado heterogéneo que hemos visto. Pues por aquí la burguesía mantendrá su ascenso, sobre todo la alta burguesía, que intentará parecerse cada vez más a la nobleza, comprará tierras para vivir de las rentas, como hacían los nobles, y también intentará obtener títulos nobiliarios, sobre todo a través de matrimonio y también a veces
como premio por su labor ante el Estado, el rey le otorgaba algún tipo de título previo a cambio de un pago, ¿no? Pero le otorgaba títulos y esa burguesía se ennoblecía. Sin embargo, los artesanos va a empeorar su situación y los campesinos pues vivían en la pobreza. En general va a aumentar el número de campesinos libres y de arrendatarios, sobre todo en Europa occidental, es decir, propietarios de tierra o personas que trabajaban una tierra a través de un alquiler que le pagaba un señor, pero también va a aumentar el número de jornaleros, es decir, de personas que trabajan la tierra por un dinero. Esa tierra no es suya, ellos no se sienten identificados con esa tierra, se les paga por una serie de horas de trabajo. Y en Europa del Este, en la Europa Oriental, seguirán existiendo la figura del siervo, que eso prácticamente llegará hasta el siglo XX en zonas como Rusia. Bien, vamos a terminar hablando de un caso un poco extraño, que es el caso de Inglaterra, donde la monarquía absoluta, ya veremos, fracasó y se dio paso a una serie de cambios que la dejarán luego fuera cuando se produzca la Revolución Francesa y los cambios que eso lleven. A Inglaterra no le va a afectar porque hizo una serie de cambios antes de que terminara el antiguo régimen. Veamos en qué consiste. Como hemos dicho, el absolutismo va a fracasar en el siglo XVII en Reino Unido, en Inglaterra, porque va a estallar una revolución contra el rey Carlos I, la llamada Primera Revolución Inglesa, ya que Carlos I quería llevar a cabo una política absolutista y gobernar sin tener en cuenta al Parlamento. El Parlamento británico tiene mucha importancia ya desde la Edad Media y se le tiene en cuenta, pero Carlos I no quería gobernar sin tener en cuenta a esta Cámara. El Parlamento, pues ahí vamos a tener tanto a nobles como a burgueses, formarán parte de ese Parlamento, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Bien, pues esta revolución llevará a una guerra civil que terminará con la derrota de los partidos del rey, incluso con la ejecución del rey. Y eso nos llevará a que no tendrían rey y entonces se daría paso a una república que estaría controlada por Oliver Cromwell durante 11 años. Después de Oliver Cromwell, pues se restaura la monarquía, también absolutista, que provocará una segunda revolución, conocida como la Gloriosa, que llevará a que los monarcas finalmente tengan que jurar la Declaración de los Derechos, Bill of Rights, en 1689, y entonces vamos a pasar a que tienen que gobernar llegando a acuerdos con el Parlamento y tendrán, por lo tanto, la ley va a estar por encima del rey. Entonces vamos a tener una monarquía parlamentaria, que es la primera monarquía parlamentaria que encontramos y la tendremos aquí. Por eso, cuando los sucesos que ocurren a partir de la Revolución Francesa en Inglaterra no afectarán tanto, porque allí ya ha cambiado la monarquía, no van a tener una monarquía absolutista en aquellos momentos. Bien, pues hasta aquí el desarrollo de este primer vídeo, de esta primera parte de la unidad. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.